La gran tribulación. ¿Quiénes pasarán por ella? Estando Jesús sentado en una ocasión en el monte de los olivos, se acercaron a ver la señal de su venida y del fin de este mundo. Entonces Jesús les contestó: miren que nadie los engañe, porque se levantarán muchos falsos profetas y oirán de guerras y rumores de guerras y terremotos y escasez de alimentos en un lugar tras otro. Pero esto solo es principio de dolores. Es muy importante establecer cómo Jesús define la gran tribulación. Dice en Mateo 24:21: porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido nunca, y jamás volverá a suceder. Es importante establecer que la Biblia habla únicamente de dos venidas del Mesías. Pero los que sostienen que los cristianos no pasarán por la gran tribulación han añadido una venida secreta, lo que nos da tres venidas del Mesías, lo cual no tiene fundamento bíblico, lo cual va en contra de toda la hermenéutica y en contra de toda la escatología. Nosotros podemos ver lo que nos dice en Mateo 24, versículo 13, respecto a la gran tribulación. Jesús dice: mas todo el que persevere hasta el fin será salvo. Y esto le es dicho a todos los cristianos. Algunos eruditos bíblicos y algunos doctores en teología han dicho que estas palabras son exclusivamente para los judíos, sacando de contexto toda la Biblia, lo cual es realmente asombroso, porque las palabras que les fueron dichas a los judíos en exclusividad fueron las siguientes, que se encuentran en Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Jesús les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos, pero no quisisteis? He aquí, su casa les es dejada desierta hasta que vean y digan: bendito el que viene en el nombre de Dios. Aquí vemos cómo los judíos tienen que aceptar a Jesús como Salvador, porque de otra manera únicamente estarán delante de Él en su segunda venida. Y en ese momento ya no hay tiempo para actividad, ni para salvación, ni para arrepentimiento. Vemos cómo han tergiversado, cómo han falsificado la palabra de Dios, esos supuestos eruditos bíblicos, esos supuestos doctores en teología que se rigen más por tradiciones, que se rigen más por doctrinas de hombres, que por lo que enseña la palabra, por lo que dice la Escritura, que no puede ser revocada porque es palabra de Dios. Vamos a establecer un hecho muy importante que arroja más luz sobre nuestro tema: ¿quiénes pasarán por la gran tribulación? El libro de Apocalipsis, dicen muchos estudiosos que fue escrito en el año 90 después de Cristo. Algunos otros dicen que entre el 93 y entre el año 96. Pero esta postura es falsa, es doctrina de hombres, son únicamente conjeturas. ¿Por qué decimos esto? Porque la evidencia interna de la Biblia es mucho más importante que cualquier idea, que cualquier teoría o cualquier conjetura de ningún ser humano. Veamos lo que nos enseña la Escritura. En el año 70 de la era cristiana, Jerusalén fue destruida por el general Tito, lo mismo que el templo de Jerusalén, que era la vida toda de los judíos. Jesucristo había profetizado esto en el texto de Mateo 24, 1 y 2, con el que dimos apertura a esta pequeña reflexión, donde les dice Jesús a los discípulos: ¿ven todos estos templos? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, refiriéndose al gran templo de Jerusalén. Posteriormente vemos que la evidencia interna de la Biblia no menciona ni comenta para nada el que Juan o Pablo o Pedro hayan hablado acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén, que era la vida política, religiosa y social de los judíos. Esta evidencia nos hace ver
que el libro de Apocalipsis necesariamente se tuvo que haber escrito antes del año 70, porque de haber sido de otra manera, el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis, supuestamente escrito entre el año 90 y el 96, ahí él podía fácilmente haber hecho notar la profecía de Jesús, donde él dijo que el templo de Jerusalén sería destruido, lo mismo que Jerusalén misma, lo cual nos hace ver que la evidencia interna de la Biblia tiene mucho más valor que cualquier conjetura de los seres humanos. Y retomamos entonces lo que la Biblia enseña: únicamente 2 venidas del Mesías. Cualquier otra postura es antibíblica y por lo tanto es engañosa. Los que dicen que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación hablan acerca de una venida secreta de Jesús cuando inicia la gran tribulación, pero eso ya nos da 3 venidas del Mesías, lo cual no tiene sustento bíblico y es doctrina de hombres. Por lo tanto, ¿usted a quién le va a creer? ¿A Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que escribe las cosas antes de que sucedan y llama las cosas que no son para que sean? ¿O le va a creer a conjeturas y doctrinas de hombres? Nosotros sabemos que Dios ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Los cristianos no tenemos miedo a pasar por la gran tribulación, porque al igual que los profetas y al igual que los apóstoles, no hay nada más grande para un cristiano que dar su vida por nuestro Señor, dar su vida por Jesucristo. Ese es el honor más grande de todos los cristianos. Y nosotros tenemos ese gran privilegio en la gran tribulación, al estar hablando del mensaje del reino de Dios y del arrepentimiento, cuando comienza el principio de dolores y culmine con la gran tribulación. Es entonces ahí cuando viene la segunda venida del Señor Jesucristo y es simultánea con el arrebatamiento de todos sus santos, que aún permanezcamos con vida, y la resurrección de los muertos y el fin del mundo. Eso es lo que enseña la Escritura, y usted puede acudir a ella. Puede leer todo el capítulo 24 de Mateo para que se dé cuenta que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Les dejamos esta pequeña reflexión y los invitamos a estudiar estos pasajes bíblicos para que tengan una sólida esperanza en el Dios vivo, que nos ha llamado a predicar el reino de su Hijo amado.